Bueno, muy buenos días, tardes. Gracias a Dios que hemos llegado a un episodio más de este podcast Redención. En esta hermosa tarde tenemos el privilegio, Marco y yo, de tener aquí con nosotros el señor Raúl del Valle, casualmente mi padrastro también, que Dios lo bendiga. Esa paciencia que tuvo que tener en criarme, amén. Damos gracias a Dios que está aquí. Antes de comenzar, quiero leer un versículo. Estamos hablando, claro. Esta es la segunda porción que estamos hablando de salvación. Voy a leer el versículo, Raúl, te introduces y le seguimos. Dale, vamos a leer en Hechos 4:12, que dice así: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el sol otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Amén. Amén. Raúl, introdúcete al público. Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí con mi hijo y con Marco también. Me han invitado a estar con ellos y compartir, hablar un poco en cuanto a lo que nosotros creemos, lo que nos gusta hacer, a quién adoramos, y si esta conversación tiene algún impacto en la vida de cualquiera de las personas que nos está viendo. Claro. Amén por eso. Sí, claro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi nombre, como me dijo mi hijastro, es Raúl del Valle, y estoy muy contento de estar aquí en esta tarde. Muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación. Y cuando me dijo Alex, le voy a decir a mi padrastro que venga y platique aquí con nosotros un ratito, yo le dije, hermano, pues está bien. Me emocioné porque le dije a él, le comentaba a usted también de que cuando empezó la idea del podcast fue así como que, pues es una idea muy soñada. Luego el Señor puso a Alex en mi camino y empezamos a platicar del podcast, de la idea, y me dijo Alex, dale, hermano, yo trabajo contigo y no sé qué, y para mí se me hacía como que, bueno, pues vamos a hacerlo. Y ahora oficialmente tenemos un invitado bueno, aquí con nosotros, aportando un poco acerca de la salvación. Qué bueno. Tema principal del día de hoy. Nosotros el video pasado compartimos diferentes puntos de vista, y nosotros nos gustaría saber qué opina el hermano Raúl acerca de la salvación. Bueno, humilde servidor está listo para hablar, para dar un testimonio, si es posible, etcétera, etcétera. Pero quería hacer un comentario. ¿Sí? Valió la pena toda la enseñanza que le dimos a Alex desde pequeño. ¿Fue duro, hermano? Bueno, a veces. Va a ser un buen capítulo. Ay, qué bueno que no traje a mi madre. No. Alex sinceramente fue un joven ideal. O sea, sí, como hijo. No somos perfectos todos, pero Alex siempre estuvo con nosotros, el tiempo que estuvo con nosotros, y obviamente con un carácter amoroso, servicial, siempre tratando de ayudar a todo el mundo, participando en la iglesia. Y qué padre no podía estar orgulloso de todo esto. Así que, hijo, sigue adelante. Ahorita lo voy a pagar saliendo de aquí. ¿Cuánto le ofreciste? No, gracias, Raúl, gracias. Ya. Sí, no, pues, este es un buen capítulo para que se desahogueron. Claro. Ahora sí saque aquello que tenga guardado. No, Alex es un muy buen amigo, y sin duda tuvo muy buena enseñanza en sus diferentes etapas de vida. Uh-huh. Pues hasta hoy ha sido un muy buen amigo en lo personal. Sí, y como ocurre muchas veces con mi propia experiencia, a veces nacemos en un hogar cristiano. Uh-huh. Conocemos a Dios, se nos enseña desde pequeño, pero a veces la vida toma un rumbo diferente. En mi situación, crecí en un hogar cristiano, hijo de pastor. Oh, wow. Viví toda la reputación que tienen los hijos de pastores, ¿ok? Así que, pero gracias a Dios, porque Él es bueno. Amén. Él es bueno, es paciente. Uh-huh. Sí.
sus caminos nosotros no los entendemos a veces, pero después podemos ver el resultado. Oh, ya. Yeah. Y Alex conoce muy bien, él estuvo con nosotros. Pero yo también me aparté de Dios por varios años. Oh, okay. Y me di cuenta al final de todos esos años que cuando di en el fondo del barril, no podía hacer otra cosa sino mirar para arriba. Así que en esos momentos pues no tenía nada más que, no sabía qué desear, con quién hablar, no sabía qué pedir, no sabía qué hacer. Así que le dije, desde ese punto de vista quiero que sepan que de cristiano llegué a ser me convertí en un agnóstico, en un ateo. O sea, no creí en Dios por 18 años. Aún estando dentro. O sea, aún estando ahí. Bueno, esto fue cuando decidí no ir más a la iglesia, okay. etcétera, etcétera. ¿Y por qué? La gente pregunta, bueno, cada comportamiento de un ser humano tiene una razón. Yo he analizado la razón. Tiene que ver con la forma en que fui criado, ¿no? Etcétera. Y eso me ayudó, Alex. No sé si tú te diste cuenta cuando yo llegué a la vida de Alex y Alex llegó a mi vida. No hacer lo que me habían hecho a mí o como me habían criado en algunas formas, no hacerlo con mis hijos. Así que Dios tiene sus propósitos. Yeah. Sí, sin duda que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, pero como yo le comentaba a Alex en otros capítulos de que mi pensar de ver la vida por parte de Dios es de que desde que nacemos ya Dios tiene lo mejor para nosotros. O sea, Él ya tiene el mejor de sus propósitos en nuestra vida, de que tú, Marco, si sigues en mi camino y eres fiel, esta va a ser la cumbre de tu vida. Esta va a ser. Pero muchas veces el Señor es tan bueno, es tan misericordioso, que nos deja elegir. Uh-huh. Entonces Él dice, yo te voy a dar esto, lo mejor. Y sí, en el camino va a haber dificultades, pero no te voy a dejar solo. Uh-huh. Pero muchas veces nosotros vamos tomando decisiones que nos van desviando de ese camino. Y llega un punto de no retorno. O sea, llega un punto en el que si nos perdemos, ya no quedó de Dios. O sea, ya no fue por Dios, ya fue de nuestra decisión. Uh-huh. Y como dice usted, o sea, usted pasó por esas situaciones que se alejó tanto hasta tocar fondo. Uh-huh. Y luego tener que voltear para arriba. Sí, y sabes, Marco, durante ese tiempo que estuve fuera de la iglesia, fuera de la comunión con Dios, etcétera, no me importaba nada. O sea, yo no sabía que Dios estaba tratando o estaba todavía trabajando conmigo. Y eso es lo más que yo aprecio de la relación que en ese momento Él tenía conmigo, yo no con Él. Él no se rindió, no dijo, bueno, Raúl es otro ser humano en el mundo, déjame ir a trabajar con otras personas. No, ahí continuó. Pero yo creo también que eso tuvo que ver mucho con las oraciones de mis padres, sí. Especialmente mi mamá. Una señora que, Alex, tú conoces a mi mamá, cuando estuvo viva, ella, una persona de oración completamente, todo el tiempo. Esos 18 años para ella fueron fuertes. Yo nunca me di cuenta de eso hasta después que entré otra vez en los caminos de Dios y comencé a hablar con mis padres otra vez. Pero la oración es poderosa. Y Dios, siendo amoroso, sabiendo el futuro y conociendo lo mucho que mis padres querían que su hijo volviera otra vez a sus caminos, continuó trabajando conmigo. Me salvó de muchos peligros, de la muerte varias veces. Y yo le agradezco a Dios por darme esa oportunidad. Ahora, sabiendo y platicando de esto un poco, seguimos con lo de salvación. Hasta este punto, tu mamá había orado por ti. Tus papás tenían un deseo, obviamente, de que estuvieras de nuevo dentro de la iglesia, que te acercaras a Dios. Uh-huh. Empiezas a ¿cómo fue ese momento entre ya la vida de Raúl, llegué hasta donde yo puedo, ya no te necesito a ti? En ese momento, ¿cómo fue que sucedió que llegas otra vez a la iglesia y a buscar de Cristo otra vez? Buena pregunta. Quería ser claro, Alex y Marcos, que durante esos 18 años que estuve fuera de la iglesia,
yo no me veía como una persona desgraciada o pasándola mal, al contrario. Yo pensaba que yo estaba teniendo el tiempo de mi vida. En los placeres, con amistades, buenas amistades, no necesariamente eran amistades malas, ¿no? Pero desperdiciando mi vida en las drogas, en el alcohol, en las fiestas. Y para mí eso era la vida. O sea, yo dije, esto es tremendo. Yo no sé qué mis padres me estaban diciendo a mí cuando yo estaba creciendo, que Dios, que hay que obedecer a Dios, que Dios te ama, etcétera, etcétera. Pero fue, como dije antes, mi cambio de crecer en un hogar cristiano a salirme completamente del concepto del cristianismo tuvo que ver más que nada con una rebelión interna. Okay, una rebelión. Oh, okay. Porque yo pensaba que a mí me estaban criando muy estrictamente y no me decían el porqué de las cosas muchas veces, ¿sabes? Mis padres los quiero y cuando vayamos al cielo, estemos en el cielo, allí estarán ellos también, pero yo era ya de naturaleza rebelde en ese sentido. Okay. Y entonces pues eso hizo un gran efecto en mi vida, pero volviendo otra vez a la pregunta que Alex, que me hiciste, llegué a un punto donde yo creía que ya yo era suficiente, yo no necesitaba de nadie, todo lo tenía, todo lo que tiene que dinero, etcétera, amistades, pero los vicios y las fiestas y las drogas y el alcohol y todo ese asunto hicieron un efecto en mi vida, físicamente, ¿no? También. Comencé en mi trabajo teníamos una compañía que pintábamos comercial y residencial. Okay. También poníamos papel en las paredes y todo este asunto por 8 años. Pero los negocios comenzaron a bajar, las cosas comenzaron a ponerse feas, se estaba acabando el trabajo, comenzamos a preocuparnos yo y un partner que teníamos, ¿no? Un compañero de trabajo, un socio. Y llegamos a un punto donde ya no tenía dinero para pagar la renta, no tenía dinero para comprar cosas y comencé a deprimirme, como se pueden imaginar. Ahí fue donde yo me acordé de Dios, si es que existía, porque en esos momentos mi forma de decir, yo no creo en Dios, o sea, no creo que esto es una mentira, esto es una falsa, no. Pero, como dijimos, toco fondo y lo único que puedo hacer es mirar para arriba y muy presuncioso también, Marco. Oh. Porque me dirijo hacia arriba y digo, Dios, si tú existes, mira qué presuncioso. Poniendo sus condiciones. Sí, ¿verdad? Sí. No, y lo lindo es que Dios pudo haber tirado un rayo y quemarme allí. Obviamente no lo hizo porque estoy aquí. Pero ese es el amor de Dios. ¿Sí? Yo me imagino a él viéndome, óyeme, Raulito, no te preocupes. Otra vez. Y le dije, si tú existes y me sacas de este asunto, de este aprieto, y mira qué presuncioso fui con mi segundo comentario, yo voy a pensar darte otra oportunidad. Yo me imagino a Dios mirándome diciendo, tú darme a mí otra oportunidad. Tú a mí dándome una... Raúl, ¿qué pasa, chico? Entonces, pero Alex, 2 días después de eso, comienzo a ver un cambio en las cosas que estaban ocurriendo alrededor de mí. Más o menos me dije, mira esto, se me empezó a arreglar los asuntos aquí y allá. Y comencé a ver un cambio en la forma en que las personas estaban tratándome, me salían mejor en los negocios, etcétera, etcétera. Y en ese momento me asusté. Es como si, Dios, yo estaba bromeando solamente, ¿ok? No. Qué falta de respeto, qué falta de respeto. Y con todo eso me mantuvo vivo, Alex. Ahí que entonces fue cuando te conocí a mi futura esposa, la mamá de este caballero que está aquí al lado mío, y ella por supuesto viene de un hogar cristiano también. Muchas personas le preguntaban, oye, ¿por qué tú estás hablando con este impío, con este gentil, que tú no sabes lo que él hace, etcétera, etcétera? Incircunciso y todo eso. Pero ahí yo me estaba dando cuenta que Dios me estaba ayudando y comencé a tomar en serio ese cambio que comenzó a ocurrir en mí. Mi novia en aquel entonces, mi esposa ahora, la mamá de Alex,
ella lo tomó muy suave. No se puso a criticarme, no se puso a regañarme. Y entonces Dios fue orando poco a poco. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí poco a poco. Hasta que comencé otra vez a ir a la iglesia con ella. Alex, yo no tenía ningún problema en ir a la iglesia. Yo estuve yendo a la iglesia por mis primeros 17 años de vida con mis padres, ¿no? A veces alándome, empujándome, pero iba a la iglesia. Así que yo no tenía problemas. Y es interesante, yo entro en ese ámbito, en ese ambiente espiritual dentro de una iglesia, escuchando el pastor, los himnos, los comentarios, los testimonios, etcétera, etcétera, leyendo la Biblia, hojeándola, etcétera, y comenzó a cambiar en mí. Algo me empezó a hablar, algo me empezó a convencerme. Estaba convencido de que aquí hay algo que tú no has visto antes, Raúl, y lo estás experimentando ahora porque yo estoy trabajando en ti. Para mí fue, y fíjense, cuando llegó el tiempo, después de un año que estuvimos, mi esposa, bueno, mi novia y yo, mi esposa, saliendo juntos, etc., yo entonces comencé a pensar seriamente, yo quiero volver otra vez a los caminos de Dios. Wow. Pero ¿cómo lo voy a hacer con mis amigos? Si les digo lo que yo voy a hacer, que no voy a salir más con ellos, que no voy a beber más, que no voy a hacer nada de estas cosas, ¿cómo me van a tratar? Qué fuerte, esto está fuerte. Pero decidí hacerlo. Dios, tú sabes, si es tu voluntad, ayúdame. ¿Y saben qué? Marco y Alex, mis amigos, obviamente son mis amigos y hasta ahora lo son, eran verdaderos amigos. Me felicitaron. Wow. Raúl, ¿qué? ¿Que vas a volver a la iglesia? ¿Qué vas a hacer? Adelante, nosotros te apoyamos. Y yo me quedé así espantado. Y Señor, ¿qué está pasando aquí? Es que eso no es común. No. Eso no es común. O sea, porque en mi caso, con mi papá, él perdió muchas amistades cuando venimos a la iglesia. Uh-huh. Y amistades de años. O sea, que era cada fin de semana, algunos hasta de todos los días. Y algunos de ellos todavía tienen comunicación, pero la mayoría de ellos fue así de que cortaron completamente relaciones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Memo, mi papá, se hizo a la iglesia. Así es. Sí, y yo yo comencé a pensar en esto y dije, bueno, wow, Dios no solamente está trabajando conmigo, sino que también está trabajando con mis amistades. Porque si me hubiese quedado sin amistades, eso me hubiese deprimido también un poco, ¿no? Pero tuve el apoyo de ellos. Me acuerdo que después de esto, después de un año y medio, le pido a mi novia, a mi esposa que es ahora, le digo, oye, me gustaría casarme contigo. Y obviamente nos casamos, porque nos casamos. Y entonces Alex llegó a ser parte de nuestra vida. Pero me acuerdo que entonces también decidí volver otra vez a la iglesia. Rebautizarme. Cuando yo llamé a mis padres para dejarles saber que yo quería volver otra vez a los caminos de Dios y quería bautizarme otra vez. Increíble la reacción de ellos por el teléfono. Ellos estaban en Puerto Rico, yo estaba en Florida. Y entonces también le dije a mi papá, como dijimos, era pastor. Le dije, oye viejo, yo quiero que tú nos cases a nosotros. Y eso fue increíble también. Y entonces mi próximo paso fue decirle a mis amigos la decisión que yo estaba tomando. Me acuerdo que fuimos a comer, éramos un grupo como de 8 o 10, tenían sus novias, sus esposas, etcétera, etcétera. Fuimos a comer, ¿no? En aquel tiempo estaba viviendo en Jacksonville, Florida. Y nos sentamos a comer, llegó el mesero, ¿qué quieren tomar esto? Entonces, como nos conocíamos también, sí, tráenos una cerveza cada uno de nosotros. Y cuando él dijo eso, la esposa de este amigo le dice, oye, ¿tú no sabes que Raúl ya no toma? Perdón, Raúl, perdón. Porque yo estaba, ¿cómo les digo a ellos que yo no voy a...? Bueno, ella lo dijo por mí, entonces yo dije, pues Dios, gracias por entonces decirlo. Pero yo lo considero que ese fue mi primer genuino testimonio del cambio de mi vida. Yeah. Y ninguno de ellos se rió de mí, se burló de mí. Wow. Al contrario, me apoyaron.
yo me di cuenta que Dios estaba guiando todo. De hecho, todos ellos, desde estábamos en Jacksonville, Florida, a Tennessee, a donde vivíamos en Nashville, son como 10 horas de viaje. Todos ellos vinieron a nuestra boda. Wow. Manejaron hasta allá, estuvieron con nosotros. ¿Recuerdas, Alex? Ya. Yo espero que eso haya hecho un impacto también en ellos. De vez en cuando nos comunicamos, tú sabes, pero... seguramente ellos lo deben de recordar y, como dice, tiene contacto con ellos todavía, con algunos, pero estoy seguro que ellos lo utilizan a usted como una especie de testimonio también. De que, ¿viste cómo? Sí, gloria a Dios, eso es tremendo. Para mí el plan de salvación es grandioso. El plan de salvación es grandioso. Yo le agradezco a Dios tanto porque nunca se rindió conmigo. Y saben que los que están viendo, si tú o ustedes están en una situación así, como más o menos como la que yo describí, y estabas perdiendo la esperanza, o estabas preocupado, o quizás no estabas seguro de que Dios puede obrar en ti, yo soy una prueba viviente en este momento. De que Dios sí trabaja si tú lo dejas. Y Dios no te va a reprochar, no te va a hacer preguntas por qué hiciste. No, al contrario, Él te va a decir, ven a mí y yo me encargaré del resto. Y el Señor entonces hace el trabajo. Es maravilloso, es maravilloso. Hablamos de la salvación la semana pasada, que es un punto de base de la vida cristiana. Sí. Hablábamos de los diferentes puntos. Ahora, la salvación para ti, ahorita hablaste del plan de salvación. Para ti, ¿qué es la salvación? ¿Qué es ese plan que Dios tiene para nosotros? Para mí la salvación es el sentimiento de la gracia de Dios hacia el pecador. Es la gracia de Dios hacia el pecador. Porque Dios y el pecado, como sabemos, la Biblia lo dice, es como el agua y el aceite. No se mezclan. No hay forma de que se mezclen. Pero a la misma vez Dios está bien envuelto en ese asunto. Y su gracia en decir, si tú te arrepientes de la forma en que estás viviendo y quieres vivir una nueva vida y yo estoy dispuesto a ayudarte a cambiar. ¿Y sabes qué? Si eso ocurre, también tengo para ti una sorpresa. Que cuando este mundo se acabe, cuando Cristo venga otra vez por segunda vez, vamos a ir al cielo con Dios y vivir eternamente. Lo dice la Biblia. Yep. Vivir eternamente. Y no sé cómo Dios lo va a hacer, porque no podemos saber cómo es, pero el asunto es que, ¿sabe Marco y Alex lo que es vivir eternamente dentro de un ámbito donde no hay pecado, donde no hay maldad, y lo que hay es amor, y todo lo que vamos a descubrir que Dios, porque Dios es impensable en el sentido de que nosotros no podemos describirlo, y no sé si nunca jamás podremos describirlo. Nos va a mantener ocupados aprendiendo nuevas cosas y en comunión con el ser. Bueno, como era el plan divino al principio. Es la gracia es ese sacrificio amoroso que Jesús hizo por nosotros. De tomar el lugar de nosotros, que nos tocaba recibir, morir por nosotros. Él no tenía que hacerlo. De hecho, en nuestra salvación, yo creo, Alex, que estuvo un poco a punto de no realizarse. Porque Jesús, cuando estaba en el monte del Getsemaní orando antes de que lo crucificaran y muriera, le dice, Señor, si hay otra forma de que esto se arregle, por favor déjamelo saber. Lo que platicamos la semana pasada. Obviamente, y muchas personas piensan, no, Jesús es un Dios, él podía hacer todo esto, a él no le dolieron los clavos, la lanza que le metieron. No es así. De lo contrario, él no estuviese hablando de esa forma con Dios. Y ese sacrificio que Él hizo por nosotros nos ha dado la oportunidad a nosotros tres y al resto del mundo para poder vivir para siempre felizmente con Él. Sí, pues eso era lo que yo le decía a Alex, de que yo todavía no me explico todavía cómo hay personas que deciden tomar la decisión mala.
siendo que Dios nos da la oportunidad de elegir. Ujú. Y cómo el ser humano, siendo consciente de que la maldad trae consecuencias, lo sigue practicando. Yeah. Sí. Yo entiendo, ya cuando tiene uno cierto tiempo en el evangelio, soy consciente yo de manifestaciones demoníacas en las personas, Ujú. espíritus que pueden entrar en ellos, y aún así yo digo, al final de cuentas, obviamente el enemigo está a la puerta, Ujú. o sea, esperando una puerta abierta y se va a meter y te va a hacer pedazos, pero aún así estas personas tomaron una decisión que abrieron esa puerta. Ujú. Yeah. Entonces, al final de cuentas, no es tanto echarle la culpa al diablo o echarle la culpa a Dios. O sea, porque como le digo, Dios ya tenía lo mejor para nosotros, pero nosotros le abrimos la puerta al enemigo tomando una decisión. Ujú. Que muchas veces a lo mejor nosotros decimos, esa decisión es algo X, es algo muy ligero, es algo muy pequeño. Y como comentaba hace ratito antes de empezar a grabar acerca de la fe, dónde está cimentada la base y todo eso, si no está sólida, aún los que estamos en el camino, como usted es un ejemplo viviente, Ujú. Yeah. podemos caer. Ya, es cierto. Yo pienso que esa relación que existe, y no sé si es relación la palabra que quiero utilizar, entre el pecado y la vida eterna, es un misterio. Y esa es una de las primeras preguntas que yo le voy a hacer, como dice mi abuelita, a papá Dios cuando lo vea. Óyeme, explícame este asunto, porque no lo entiendo, por qué tuvimos que pasar a través de esto. Pero hay personas a veces que me han dicho, no, ¿por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios creó? Sabía que si Dios es omnisapiente, o sea, que conoce el futuro, ¿para qué nos creó? Mira todo el sufrimiento que hemos pasado, mira todo lo que está pasando, etcétera, etcétera. Y yo me puse a pensar y recuerdo haber escuchado a un pastor que dijo, ¿sabes qué, Raúl? Cuando Dios, Jesús, el Espíritu Santo, comenzaron a hablar y a planificar la creación del ser humano en la tierra, etcétera, etcétera, ellos hicieron un plan de rescate a la misma vez. Lo interesante del plan de rescate es que no sé cómo lo hicieron, con quién decidió hacer lo que ellos hicieron, pero Dios, hablando con Dios, Jesús y el Espíritu Santo, la Trinidad, Jesús escogió, sabiendo lo que iba a hacer, venir al mundo, convertirse en un ser humano, sufrir y ser muerto. Lo escogió desde el principio. Ok, si nos sale mal este asunto, yo, un Dios, estoy dispuesto a hacerme un ser humano y tomar toda la culpa del ser humano, morir por él, satisfacer los requisitos de poder ser bueno, de lo que sería el pecado. El pecado lleva a la muerte. Yo muero. Así el hombre, el ser humano, la humanidad tiene la oportunidad de que si ellos pecan y se arrepienten a través de mi sacrificio, ¿qué tú crees, Señor Dios? ¿Qué tú crees? ¿Está bueno esto? Entonces me los imagino los tres. ¿Estás seguro que quieres hacer eso? No. Yo me los imagino hablando, no ellos conversando. Estoy seguro de que quieres. Eso me enseña a mí el amor intenso con el cual Dios creó al ser humano y lo que Él piensa de nosotros. Está dispuesto a rebajarse a un sentido pecador del ser humano y morir por nosotros, para que tengamos salvación, para que tengamos vida eterna. Cuando uno llega a comprender esto y conecta con Dios, ya no quiere salir de esta sensación, no es una sensación, de esta experiencia. No. Ya no quiere salir. Y tenemos luchas y sufrimos. No es fácil. Todavía somos pecadores. Tenemos eso innato en nuestra sangre, en nuestra naturaleza. Pero con Dios es mucho más fácil vencer y sabemos que tenemos su perdón y luchamos y seguimos adelante. Y yo les voy a decir, mis queridos, Dios cumple sus promesas. Amén. Dios cumple sus promesas. Me sacó de donde yo estaba, me salvó de la muerte varias veces. Y lo lindo del caso es que ahora, estando dentro de los preceptos de Dios, no es la palabra, del propósito que Dios quiere con nosotros,
yo veo cómo Él continúa obrando en mi favor, conmigo, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, y cómo las cosas se arreglan. Y en la Biblia lo dice, no temas porque yo estoy contigo, Isaías 41:10. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Yo tomo ese versículo muy en serio, Alex y Marco. Pregunta. Ahora amarrando todo eso a la salvación. Bueno, dijiste que fuiste rebautizado. Hablábamos la semana pasada que son 5 o 6 diferentes pasos a lo que es bases, que son la salvación. O sea, que es escuchas, crees, confiesas, aceptas y luego te bautizas. Uh-huh. Y hay una comparación que a veces dicen, no la comparación. Lo que dicen es que cuando estás bautizando es un paso de obediencia. Uh-huh. Es un compromiso. Es un compromiso que tú estás haciendo con Dios. Hey, estoy muriendo al viejo hombre, Uh-huh. y estoy naciendo de nuevo. Es parte de la salvación. Pero comentamos la semana pasada y quiero saber qué piensas tú. ¿La salvación se puede perder? Absolutamente, claro que sí. Y ¿sabes qué? Yo, de la forma en que yo pienso, yo estoy contento, no contento, o sea, me siento bien de que yo puedo decir que se puede perder. ¿Sabes por qué? Porque me doy cuenta que es mi propia decisión no obtenerla, pedirla y que Dios me la dé, y es mi propia decisión dejarla si yo quiero. Me doy cuenta que Dios no es un Dios severo. Él me da la oportunidad a mí o me deja a mí a tomar esa decisión. No es un Dios que obliga, no es un Dios como muchas personas piensan. Claro que sí, podemos volver otra vez al pecado fácilmente si no estamos en una fuerte comunión con Dios. Y ¿se enoja Dios con nosotros? No, continúa dándonos. Mientras haya el tiempo de la gracia, que estemos viviendo bajo el tiempo de la gracia, puedes volver otra vez, te arrepientes y Dios te acepta otra vez. Sí, no, yo también soy de los que cree que la salvación se puede perder. Porque era lo que le decía a él. Yo no entiendo mucho como de esta... dentro de los cristianos esta ola, como te dije, que se llamaba los calvinistas, sí, que los armenianistas. Yo no entiendo mucho de eso. Solo sé que son como los dos extremos, ¿no? Dentro de la doctrina cristiana. Uh-huh. Y era lo que le decía a Alex, de que... No me acuerdo cuáles de los dos son los que dicen que la salvación ya no se pierde. Entonces yo ahí sí difiero un poquito, uh-huh, porque nosotros somos conscientes de lo que hacemos, de nuestros actos, sabemos lo que le agrada, lo que no le agrada a Dios. Y hay un versículo en Romanos, nada más que ahorita no lo puedo encontrar porque no me acuerdo la cita, pero decía textualmente de que una vez de que ya conociste de Jesús y de la gracia, algo así de que por tus obras o por lo que tú haces, es posible perder la eternidad. Claro que sí. Claro que sí, Marco. ¿Y sabes qué? A mí me deja saber que Dios nos creó con la opción de que yo escogiera lo que yo quería hacer. De otra manera, entonces nos hubiese hecho robots que programaban nuestro cerebro para que nos portáramos así derechitos todo el momento. Y Dios obviamente no quería eso. No somos robots. Yeah. Tenemos ese privilegio de escoger el camino de la derecha o el camino de la izquierda. Y lo otro lindo de todo esto es que Dios nos los dice, nos los deja saber antes de que nosotros caigamos, o nos dice, tú tienes dos caminos. Mira, yo te creé, yo no te voy a obligar a hacer lo que tú no quieres hacer. Pero si te vas por este camino, y qué bueno, me dijo lo que me pasaría. Si yo me voy por ese camino al lado izquierdo y me pasa lo que él me dijo que me pasaría, yo no puedo culparlo a él. ¿Cómo lo puedo culpar a él? Si él me lo dijo, ¿no? Sí. Pero sí puedo tirarle el brazo, y claro, ahí está Demetrio. Y por eso es que tenemos que aprovechar que estamos en este tiempo donde podemos hacer eso. Tenemos el lujo de volver otra vez a Dios. Para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, no es un cuento, no es una fantasía. Si eres quien sea que no has conocido a Dios o estuviste en los caminos de Dios y te saliste, comienza a hablar con Él otra vez. Habla como si fuese un amigo. Él no se va a enojar contigo.
Al contrario, te va a tener compasión y cariño. Ujú. Pudo haberme eliminado completamente de la forma en que yo lo trataba y hablaba de él, etcétera, etcétera. No, ok, está bien, déjame enseñarte, Raúl, qué es lo que yo tengo preparado por ti, pero tú tienes que poner de tu parte. Querías, ahorita creo que tenías unos versículos que querías compartir con nosotros también. Sí, claro. Bueno, Alex, es interesante que tú dijiste, ¿qué debemos hacer? Y yo tengo aquí 4 versículos para aceptar la salvación de Dios. Bueno, primeramente, tú lo dijiste, reconocer la desesperada condición en que el pecado nos lleva. Y en Romanos 3:23 dice, todos pecaron y porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es reconocer, ok, yo reconozco que soy un pecador. Señor, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tú quieres que yo haga? Número 2, en ese momento, pues si vamos a Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, aceptar a Jesucristo sin reservas, sin peros, y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Número 3, reconocer que la salvación es un don de la gracia de Dios. Creo que dijimos eso antes, ¿no? Sí. Es un don, un don. Él nos las está dando. Y en Efesios 2, 5 y 8 dice, aun cuando estábamos muertos en pecados, yo soy uno de ellos, o era uno de ellos, nos dio vida junto con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y esto no viene de vosotros, sino que es el don de Dios. Y último, número 4, permitir, porque cada uno de los personajes en la Trinidad tiene un propósito y una obra que hacer. Número 4 y último, permite que el Espíritu Santo comience a trabajar en ti. Ese es su trabajo. Impresionarte, hablarte, dejarte saber si estás haciendo bien, si estás haciendo mal. Donde en Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yeah. Escuchaba un pastor que decía que no por obras somos salvos, dice, pero muchas veces nuestras obras sí nos pueden conducir a la salvación. ¿A qué voy con esto? Decía, no lo que tú haces en hacer cosas buenas por los demás, o el darte una fachada de que tú eres muy buena persona o lo que sea, no ese tipo de obras, sino la obra con tu persona, con tu espíritu, con lo que tú haces cada día. Por ejemplo, decía, si tú obras en cuestión de que hoy me voy a levantar, voy a hacer mi devocional, voy a leer la Biblia, voy a orar, estás tomando una serie de decisiones que te están afianzando cada día con tu salvación. Exacto. Y la sigues manteniendo. Correcto. Dice, pero si tú dejas de obrar en ti de esa manera, la vas a perder. O sea, porque es como una conexión que tenemos con Dios. Exacto. Dice, y en el momento que tú apagas el switch de un lado o del otro, se apagó todo. Claro. Se acabó. Entonces, a mí se me hizo así como una explicación muy obvia de que podemos perder la salvación. Sí, podemos perderla. Y tú lo dijiste, Marco. La salvación está basada en la fe que tú tienes de que Jesús, Dios, te puede salvar. ¿Okay? Es dada de esa forma. Si tú tienes fe de que yo te puedo salvar, entonces te puedo salvar. Ahora, demuéstrame que tú tienes fe a través de tus obras. ¿Cómo vas a demostrarme de que tú crees en mí? Solamente yo me voy a dar cuenta acerca de tus obras. Pero recuérdate, no son las obras lo que te va a salvar. Es tener fe y estar confiando en mí. Eso, ahí donde está incluida la salvación completamente. Ya. ¿Y qué es lo que uno cree? O sea, porque en eso de creer, a mí es lo que como que yo digo, esa es una de las batallas más difíciles junto con las del perdón. ¿Te acuerdas que te comentaba que yo decía que las batallas del cristiano más severas o más difíciles son la cuestión de creer, de mantenerse creyendo todos los días a esa intensidad que nos mantiene en comunión con Dios, y el perdonar a las personas? Sí. Yo creo que esa es la que más nos... bueno, a mí no me han hecho algo a un grado que yo diga, mi corazón está peleando con eso. Gracias a Dios no he tenido que pasar por eso. Y las pocas personas que han querido hacerme daño yo las he perdonado. Entonces, pero sí puede pasar de que, por ejemplo, algo muy grave a mi persona, a mi familia, que marque mi corazón, que me pueda generar alguna raíz de amargura, es lo que yo pienso que también por ese lado, si no lo ignoramos, si lo abrazamos, si lo adoptamos, si lo tomamos
y tratamos de llevar una vida cristiana junto con eso, yo creo que va a ser bien imposible que va a llegar un punto en el que eso tiene que romper. Por eso se llaman raíces, porque tienden a crecer. Yeah. Entonces Exacto. va a llegar un punto en el que va a explotar. ¿Y qué son las consecuencias? Que si yo voy en mi crecimiento espiritual pegado con esa raíz, en realidad yo soy consciente que no soy salvo. Ajá. Porque yo sé lo que tengo en mi interior, en mi corazón. Yo sé lo que hay allí. Ujú. Entonces a mí se me hizo bien interesante también esa Sí. analogía, ¿no? Sí. De la salvación. Cómo podemos perderla a pesar de estar en el camino. Sí, no, yo sé. Hay una lucha, y ustedes lo saben, somos humanos, hay una lucha interna cada día, desde el momento que te levantas en la mañana hasta que te acuestas a dormir otra vez. A veces hasta sueñas con estas cosas. Pero hay una lucha interna porque mi naturaleza es pecaminosa. Lo que yo quiero hacer debido a la naturaleza que heredé de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta la primera persona que pecó, Adán y Eva. Yo heredé esa naturaleza. Y como dicen en inglés, I can't help it. O sea, no puedo, la tengo conmigo. Pero ahí es donde tú te das cuenta que es la fe y tu devoción a Dios lo que en realidad te salva. Si vamos y vemos las historias de cuando Jesús estaba en la tierra con los fariseos, ellos se las jactaban mucho. Guardamos los 10 mandamientos, durante el día de reposo sábado no caminamos más de una milla fuera de la casa, no hacemos esto, etcétera, etcétera. Pero por dentro eran unas personas que no tenían ese amor. Hacían las cosas para ganarse a Dios. No, tú no haces esas cosas para ganarte a Dios. Ya tú te ganaste a Dios con aceptarlo. Así que tú tienes razón. Sí, no podemos condicionar a Dios de que, o sea, lo que yo voy a hacer es de que voy a ser salvo nada más por esto que estoy haciendo. No, correcto. Eso sería como seguir a Dios por la conveniencia de. Exactamente. ¿No? Y seguimos a Dios por amor, o sea, por devoción, o sea, por el sacrificio que Él hizo. Correcto. Entonces, y por el don que Él nos ha dado, el don que Él tiene de la salvación. Exacto. O sea, es por eso que lo seguimos, nada más que pues sí, a veces sí queremos imponerle, ¿no? A Dios de que, como usted decía, a ver Dios, que si ya usted lo estaba condicionando a Él. Exactamente. Así que no va por ahí. Y Marco y Alex, yo me doy cuenta que obtener la salvación es lo más fácil que tú puedas como ser humano hacer y obtener. En inglés lo que la semana pasada, it's yours to lose. Exactamente. Es tuya. Yeah. Si tú la quieres perder, bueno, ya sabes cómo perderla. Sí, es lo más fácil de obtener. Es solamente un pensamiento de que quieres cambiar tu vida, quieres aceptar a Dios como tu Salvador. Y de ahí en adelante, Dios comienza a trabajar contigo y llegas a ser una persona, empiezas a ver los cambios en tu vida automáticamente, siempre y cuando quieras hacer eso. Sí, decía un pastor, no me acuerdo, se me hace que era Cash Luna, que decía que la salvación es tan cara, pero tan cara, que es gratis. Buena forma de ponerlo. Sí. Yeah. Sí. Menospreciamos a veces lo que es gratis. Y Yeah, quizás sure. puede ser cara en el sentido de que tú como ser humano pecaminoso no quieres nada que ver con eso. Yo creo que ahí está lo caro, es dar ese paso. Y es un paso pequeño, pero es gratis. De ahí en adelante tú te das cuenta. Es dejar de hacer muchas cosas que a lo mejor cuando se está en el mundo, a mí me tocó venir a los pies de Cristo a los 16 años, pero desde los 10 años yo me congregaba. Uh-huh. Pero en mi inocencia de niño, no sé, no había tomado esa relación, no había afianzado esa relación con Jesús. Uh-huh. Entonces fue hasta mis 16 años, le comentaba a Alex, que fue cuando yo hice mi decisión por Cristo. Pero bueno, hasta ese entonces es cuando uno empieza a comprender un poco más lo que Él quiere para nosotros y lo difícil que a veces es mantener esa relación con Él. O sea, es lo que a mí se me... Es cierto. Mantener la relación, como tú decías, puede ser difícil, pero también puede ser fácil. Uh-huh. Y todo depende de ti, cuánto tú te comunicas con Dios durante el día. Yep. Yo salgo de mi casa, yo estoy pensando en Dios en el carro, estoy pensando en Dios, llego a mi trabajo, de vez en cuando Dios me viene a la mente.
continúo haciéndolo todas las 24 horas del día, tú sabes, oro, le pido a Dios que me bendiga, etcétera. Esa relación que uno tiene con Dios y comienzas a sentir que Él está contigo. Es algo interesante, tú sabes. No es nada de misterio, ni de ficción, nada de eso. Es algo que tú sientes. Sí. It's real. Yeah. No solamente lo sientes, sino que lo demuestras. La gente te dice, oye, ¿qué pasó contigo? Tú no eras así antes. Okay, tú eres diferente. Tienes algo diferente. Sí, yeah. Como cristianos, creo que hemos escuchado mucho de lo que es la salvación. Es la base de todas las prédicas. Al último, cada prédica de lo que sé que te estoy hablando, todo llega a que, hey, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Sí. Esto te ha tocado. Cada domingo, Marco y yo son los que damos los anuncios en la iglesia. Okay. Y antes de abrir, casi siempre oro para que, Señor, que la palabra del día de hoy caiga en tierra fértil, que la semilla brote y que alguien acepte al Señor el día de hoy. Porque a eso fuimos llamados. Fuimos llamados hasta Samaria y hasta los confines de la tierra, dice la palabra, para llevar la palabra de salvación a alguien más. Así es. O sea, bueno, hablamos de eso en todos los podcasts, pero ese versículo clave de la Biblia que todo el mundo se sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo seguimos platicando y lo seguimos hablando. Dijo el hermano, no dijo, oye, ¿por qué siempre tienes que predicar de la salvación? De John 3:16, que le preguntaron a Billy Graham, a Billy Graham, la reportera, ¿por qué sigues predicando el mismo versículo? Dijo, ¿tú te lo sabes? No. Bueno, entonces hasta que tú te lo sepas, yo lo voy a seguir. Pero, o sea, es la base de toda la Biblia. La salvación es tan fundamental. El aceptar a Cristo, el decir, soy salvo. Como cristiano, tiene mucho que ver. Platicaba ahorita contigo, lo que es, o sea, de la forma verlo, de la forma religiosa, de una forma cristiana, y de una forma literal. ¿Qué significa salvación? Cuando tú salvas a alguien, le estás quitando, si son un pueblo oprimido, son salvos, pero míralo de esa forma secular. Vemos a un salvador que viene y en los que gustan películas de ese tipo de índole de héroes, viene el héroe y salvó al pueblo entero. Y siempre dice, es que el héroe, mira, se aventó. En nuestro mundo cristiano, Cristo fue ese héroe que dijo, esto sí se puede hacer. Fíjate, vive como yo vivo. Yo lo vine a hacer, vine a la tierra, te enseñé que se puede hacer. Morí. Y a los 3 días resucité. Y así como yo, tú también vas a resucitar conmigo y vas a estar con el Padre. Solamente tienes que creer en mí. No es cierto. Es lo hermoso de la Biblia, que es tan sencillo. A veces queremos meternos en pláticas que, mira, ¿será cierto que Jesús no se lavaba los pies antes de entrar a las casas de la... No, o sea, vemos cosas que no tienen nada que ver. Es tan sencilla la Biblia que nomás dice, cree en mí y os seréis salvos. So easy. Yo he encontrado personas que me preguntan, oye, pero si Dios quiere salvarnos, nos puede cambiar la mente y todos somos salvos. Pero bueno, claro que sí, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero ahí me está cambiando la mente sin yo decirle a él que lo hiciera. Entonces ya me está obligando. Ya él decidió por mí. Y por eso es que nuestro testimonio es lo más efectivo que podemos nosotros hacer, o que podemos tener. Nuestro testimonio de un convertimiento es lo más efectivo que puede haber, porque Dios no está empujando a nadie ni cambiándole la forma de pensar. Tú le estás dejando saber a otra persona lo que conocer a Dios ha hecho contigo y el cambio que ha hecho contigo. Dios, si hubiese querido, se hubiese aparecido y le hubiese predicado, y no, los que quieran ver. No, Él está dándonos la oportunidad de nosotros de mostrarle a otros lo que es tener una relación con Dios. Sí, y esa es la importancia del testimonio. O sea, porque no estás, como dice usted, no estás predicando una mentira. O sea, estás predicando mi experiencia. Yo lo viví. Ahí está. Yo crucé por ahí. O sea, yo te estoy diciendo que alguien me cambió.
aun cuando mi familia pensaba que yo no iba a cambiar, aun cuando mi familia, los más cercanos, por eso digo familia, o amigos, o sea, aun cuando ellos pensaban que yo no iba a cambiar, aun cuando yo mismo pensaba que yo no iba a cambiar, vino Jesús, tocó mi corazón y soy una nueva criatura. Exactamente. Y si hay alguien que quiere conocer a eso, yo le digo, es ese testimonio que tú das, así que tú figura eso. Tú me conocías a mí como yo era antes. Mira el cambio que he dado. Ahora tú trata de figurar qué fue lo que ocurrió en mí. Nadie me obligó. Trata de figurar qué fue lo que ocurrió en mí. Solamente un milagro puede hacer eso. Sí, ¿cuánta gente no queda libre de adicciones? No sé, de ataduras que tenía, no sé, con vicios, con cualquier tipo de vicios, ¿no? Pero cómo que rompen esas cadenas es el Señor Jesús. O sea, cuando de verdad es genuina esa relación con Dios, o el aceptar a Jesús, mucha gente dice, ¿a poco por una simple oración eres salvo? Bueno, pues por esa simple, que tú llamas simple oración, el Señor cambió toda una vida y cambió toda una familia, porque no sé, si ahora la cabeza del hogar ya es cristiano, vino a los pies de Cristo y su familia ya está protegida. Exacto. Ya está cubierta. Yeah. Y es lo que se me hace como una simple oración. Claro. Te puede cambiar el futuro. Es cierto. Todos estamos destinados a morir. No me gusta eso. No creo que haya una persona que le guste morir, ¿no? No me gusta. No me gusta ese asunto. Pero Dios nos dice, aunque estés muerto, vivirás. En otras palabras, tú vas al sepulcro, aceptándome como tu Salvador, moriste de esa forma, estás sellado para vivir vida eterna. Y cuando uno está muerto, ¿uno se da cuenta de cuánto tiempo uno está muerto? La definición de una persona muerta en la Biblia es que no oyes, no escuchas, no piensas, no tienes... O sea que moriste hoy, y cuando Cristo venga otra vez a resucitar a todos sus hijos, levantas, pero no tienes noción ninguna del tiempo que estuviste muerto, tú sabes. Es como si cierras los ojos y de momento los abres otra vez. Aún así la muerte no tiene triunfo sobre nosotros si damos nuestra vida a Dios y nos entregamos completamente a Él. Sí, no, él hace milagros y maravillas que no nos explicamos a veces, como personas dentro de accidentes que usted dice, es imposible que haya salido vivo de ahí. Y sin embargo el Señor dijo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Yo vi un video, bueno, no hay que ir muy lejos, en la iglesia tenemos casos, pero entre semana estaba mirando un video era un accidente, había una multitud de gente ahí, y había un tráiler y un carro estaba por debajo del tráiler hecho completamente así, parecía un papel, pero vi que había muchas personas tratando de hacer operar ahí de rescatistas con fierros, tratando de mover la lámina doblada y todo. Y yo estaba viendo el video y yo dije, no, de repente me van a asustar, ¿no? Ya ves que hay esos videos que de repente ponen ahí una cara. Y yo estaba así, hasta le bajé el volumen, dije, no, ahorita no me van a asustar. Y no, vi el video hasta el final y sale un muchacho del carro. Y yo me quedé así como, ¿qué? ¿Cómo? Y salió el muchacho, sí se ve que estaba como un poco, como dicen, atarantado, ¿no? Por el golpe. Claro. Pero salió y empezó a caminar y todo, y lo estaban ahí checando y todo, y el muchacho bien, o sea, un poquito chueco, pero salió de ahí del medio. Y yo ileso. Dije, wow. ¿Cómo? No había manera. Yo dije, no entiendo qué están haciendo ahí, o no sé. Sí. Y salió bien el muchacho. Sí. Yo creo que escucharon los gritos, no sé, o vieron el accidente y sabían que había alguien ahí. Exacto. Lo escucharon hablar y dijeron, vamos a sacarlo. Cierto. Wow. Hay otro asunto que yo pienso es importante en el proceso de la salvación, Alex y Marco, es que, y lo digo para el beneficio de las personas que están escuchando y porque lo he experimentado, Dios trabaja en su tiempo, no en el tiempo mío, ni en el tuyo, Dios trabaja en su tiempo. En otras palabras, se puede tardar todo el tiempo que Él quiera, o puede salvar a una persona inmediatamente, porque ya Él sabe, Él conoce, Él tiene un propósito por lo cual eso está pasando, o pueden tomar años, como en mi 18 años afuera, y de nuevo, me salvó de la muerte varias veces, pero Dios trabaja en su tiempo. Cuando tú le das la confianza a Dios de que Él maneje tu vida en su tiempo, y aunque te mueras diciendo, Señor, ¿qué está pasando? Mira lo que me está pasando todo. Yo te amo, yo creo en ti, no veo que me estás ayudando.
allá, si él pudiese hablarlo, tranquilo, déjame a mí bregar con el asunto. Tú te vas a dar cuenta cuando yo decida, porque yo sé mejor que tú. Solamente ten paciencia y no te preocupes. De nuevo, aunque nosotros vayamos a la muerte, pero vamos convertidos de que Dios es nuestro Dios y Él nos ama y Él nos salva, vamos a salir ganando como quiera. No hay forma de perder en este asunto. Pero es importante que sepamos eso, que seamos pacientes también. Y ahí es donde le demostramos la verdadera fe que tenemos, que decimos que tenemos en Dios, cuando somos pacientes. Y después vemos los resultados maravillosos de lo que Él hace por nosotros. Y yo creo que también algo muy importante, como agregado a eso que acaba de decir, hermano, es la disposición. Estar disponibles para el tiempo de Dios. Porque tal vez Dios tiene un propósito en mi vida, pero si yo, por andar haciendo otras cosas o por andarme perdiendo en otras cosas que nada que ver en el camino, va a decir Dios, bueno, hijo, pues yo tenía esto, pero te lo perdiste. ¿Y sabes qué? Hay alguien más. Hay alguien más. Entonces, la disposición. Y muchas veces yo creo que también lastimamos el corazón de Dios en el sentido de decir que Él quiere hacer algo hermoso con nosotros. Y muchas veces por socarrones, por irnos a otro lado, no lo hacemos, y creo que entristecemos el corazón de Dios. Absolutamente. De decir, ay, hijo, si supieras lo que yo tenía para ti, estabas así de tenerlo, y por irte para allá no te lo puedo dar. O sea, porque si te lo doy así como está tu corazón ahorita, no es bueno para ti. Y eso es otra forma de ver cómo Dios no nos obliga a hacer lo que no queremos hacer. No nos obliga, pero siempre está ahí al lado nuestro, dándonos una oportunidad para nosotros aceptarlo como nuestro Salvador. That's awesome. Es tremendo. Ahora, el tema de salvación, vamos a hablar por horas sin parar. Oh, sí, no. Hablamos también la semana pasada que hay tantas formas de que, digamos, vemos obviamente que pues el bautismo es una forma de cuando tú eres salvo, pues te bautizas, pero el ladrón que se colgó a un lado de Cristo, que dijo, hey, yo sé que sí eres el Hijo de Dios. Ese fue salvo y no se bautizó, ni le dieron el plan de 12 semanas para saber de qué era, qué trataba, pero creyó. Sí, no le explicaron qué era el diezmo y la ofrenda, pero creyó y fue salvo. Claro que sí. El eunuco dijo, wow, esto está bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que no me bautices? Vámonos al agua ahorita. Todas esas formas diferentes, no hay cierta, claro, no son requerimientos, sino que hay ciertas cosas que pasan en cierto orden para que, o sea, tú entiendas por qué estás aceptando y por qué estás tomando ese paso. Pero tú puedes ser salvo en cualquier momento. Claro que sí. En cualquier... Yo sé que un 90% lamentablemente de los que se llegan a Cristo lo siguen por conveniencia. Porque iba a haber comida, o se iba proponiendo la cosa, o los fariseos estaban echando tierra a ver qué hacían para agarrar a Cristo. Pero de esos... yo sí creo que sí había gente que estaban sinceros en seguirlo a él. Que sí tenían fe. La mujer con el flujo de sangre dice que de la fe que tenía, nomás lo tocó. Digo, si tan solo lo toco, yo sé que voy a hacer esto. Porque creía en él. No conocía a Jesús. Pero dijo, he escuchado a este hombre. Obviamente. Y mi fe dice que si lo toco, seré salvo. El papá de Nicodemo Jairo dijo, hey, si vienes a mi casa puedes sanar a mi hija. Ahora sabemos que murió su hija y él dijo, ven para acá, tranquilo, la levantó. Ahora entre eso también tenemos en la Biblia donde el centurión dijo, hey, no es necesario que vayas, con que tú hables sanará. Tremenda fe. Y digo, como esto yo no he visto en todo. Habían gente que yo creo no necesitaban ver todo eso y creyeron, tuvieron fe y creyeron. Lo tenían en vivo, en presente a Jesús y creyeron y fueron salvos sin tomar todos sus pasos. O sea, hay tantas formas diferentes de cómo ser salvos, pero vivirlo y creerlo. Y que ese centurión tampoco no creo que fue a las 12 semanas de entrega de entender qué significa el Apocalipsis y qué es el Pentateuco, pero entendió, ese es un ser especial.
Y yo quisiera formar parte de eso. Yo quisiera preguntarle si llega al cielo y le pregunto, ¿por qué creíste? Yeah. Porque tu fe se menciona en la Biblia, no sé si sabes, pero 2000 años después de que tú dijiste eso, aquí lo vemos aquí en Lucas, Sí. pero preguntarle, Sí. ¿qué fue lo que te inspiró con esa fe? ¿Qué habías escuchado de Jesús? ¿Qué conocías tú? Y obviamente, un hombre de poder como el centurión reconoce a un hombre con poder como Cristo y dice, este hombre, he's on another level. Sí, obviamente él había tenido una experiencia divina, ya, de alguna forma u otra, no sabemos, escuchó, vio, se quedó convertido cuando reconoció a Dios en la persona de Jesús. Y tú mencionaste, Alex, la experiencia del ladrón que es convertido, ¿no? Eso es otra cosa que a mí me deja saber, Dios no nos juzga por lo que nosotros no podemos hacer o por lo que nosotros no sabemos. Yeah. ¿Ok? No nos va a juzgar por lo que no podemos hacer y por lo que no sabemos. Si el ladrón hubiese tenido la oportunidad de que lo soltaran de la cruz y bajara después de haberse convertido y haberle dicho a Dios, creo en ti, yo creo que se hubiese bautizado si le dan la oportunidad. Yeah. Pero eso no ocurrió así. La entrega a Dios, tú la puedes demostrar a través de algunos ritos como el bautismo, etcétera, etcétera. Pero lo importante es tu corazón y cómo tú actúas y tú entregas la vida y te conviertes hablando con Dios y dejándole saber, yo te amo, me he dado cuenta que tú eres el Salvador. Y eso fue lo que hizo el ladrón cuando le habló a Jesús. Así que son diferentes experiencias, ¿no?, que podemos ver de diferentes ángulos, pero que nos ayudan a entender que el plan de salvación es fácil. Oh, yeah. Solamente nosotros tenemos que decidir. Y el acto de fe, más que nada. ¿verdad? Exactamente. El acto de fe. Correcto. Porque, bueno, yo he escuchado personas que, pues, malinterpretan la palabra fe. Porque dicen, no, a ver, si tú eres cristiano, ¿por qué no haces esto o lo otro y tú tienes fe que va a pasar y así funciona? Uh-huh. Pero no, en realidad la fe no funciona así. Es como la gente que dice también de que si Dios es tan poderoso, ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que no la pueda cargar Él? Pero si no la puede cargar Él, entonces no es tan poderoso. Uh-huh. Entonces, de una u otra manera quieren hacer perder a Dios, pero Sí. yo pienso que ahí entramos en algo absurdo. Sí, O sea, sí. esa fe la fe no tiene retórica. O sea, no hay una manera que las personas me puedan decir a mí, no, es que no tengas fe por esto, por lo otro. No hay manera. Sí. Que es mi creer en Dios. Es por eso que soy salvo. Es por Claro, eso que creo que soy claro. salvo. Yeah. Y no es en nuestros términos, es en los términos de Dios que somos salvos. Pues es porque ese ejemplo que tú dices, yo tengo fe que yo puedo decirle a ese árbol que se caiga. Y tú le dices, te puedes estar todo el día, toda la noche gritándole al árbol ahí, tú sabes, aullando, y el árbol ahí se queda. Ahí estamos siendo presunciosos, ¿ves? No somos completamente honestos. Queremos hacer las cosas porque podemos recibir algo. Porque podemos recibir algo en vez de dejar que Dios te dé ese talento o lo que sea, y tú recibas, sientas que Dios está contigo y Dios puede hacer maravillas contigo a través de Sí, ti. pues vemos a Elías. Él yo creo fue el único que pudo el que pudo hacer eso, ¿no? Que hasta se burlaba de los hombres que estaban ahí danzando y cortándose, y él, ¿qué? ¿Todavía no? Sí. Y él se estaba esperando a que todavía no había, creo que la palabra en su boca, todavía no terminaba la oración, cuando ya se estaba fundiendo aquel altar. Sí, no, cuando yo leo esa historia pienso que Elías tenía un buen sentido del humor, tú sabes. Oh, sí. Sí, ¿verdad que sí? Tenía que Sí. tener un buen sentido Tenía del humor. espérate, traigan la agua, por si acaso. Sí, Traigan más ya. agua, échame más agua. Wow, espérate. Pero para que veamos que no fue Elías el que hizo eso. Claro, exactamente. Obviamente no fue Oye, eso. No fue, para eso fue, sabemos ya. que no. Nos damos cuenta más tarde que cuando cayó fuego en el altar que él hizo, ¿no?, y se consumió todo lo que había ahí, los toros, hasta el fuego lamió las aguas, ¿no?, porque él le tiró agua, de Sí. cubos de agua. Cuando entonces él está orando, le pide a Dios que traiga lluvia, cayó lluvia, sale, entonces le dice al rey Acab, hey, sal, vete otra vez a la ciudad porque va a caer lluvia y va a caer ya.
y ahí salió Elías corriendo al frente de él, etc. La cosa es que al otro día le escucha que la esposa de acá, ¿cómo se llama? Jezabel, Ajá. lo estaba buscando para matarlo, porque a ella no le gustó el hecho de que Elías degolló a los 400 sacerdotes que estaban allá, ¿no? Y entonces díganle a Elías que yo lo voy a encontrar y lo voy a matar. ¿Qué hizo Elías? Corrió. Se Corrió asustó. por el monte. Perdió. ¿Dónde está toda esa fe? Es como todos esos milagros que contradictorio, Dios hizo. ¿no? Exactamente. ¿Qué te pasó, Elías? O sea, Dios no está contigo. Yo le he dicho, fúndela, señor. Sí. Pero para que veamos que como seres humanos no somos perfectos, caemos, pero Dios siempre es misericordioso y nos saca de los problemas si se lo pedimos. Sí, así es. Pues no perdamos fe en Jesús. Y amén. No minoricemos la salvación. Exacto. No minoricemos la salvación, es algo muy importante que no debemos de perder. Debemos de cuidarla como una de nuestras cosas más principales. Además de la familia, además de muchas otras cosas, yo creo que la salvación es lo que debemos de cuidar más. Esa relación con Dios, que no se pierda. Y pues yo creo que le damos hasta aquí, porque ha sido un muy, muy buen video, un muy buen... Gracias. Hermano, muchas gracias por aceptar gracias la invitación. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Para mí fue un placer. Esperemos que no sea la única. Bueno, claro, aquí estamos para servir en lo que podamos y esperamos que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, algo haya hecho eco en sus vidas. Amén. Y que los ponga a pensar, a ver qué necesitan hacer y que entreguen su vida a Dios. Es hermoso, es lindo y tenemos la promesa de vivir para siempre, estar juntos para siempre con Dios. Y usted que nos está viendo, igual, por favor, coméntenos su testimonio. ¿Qué significa la salvación para ustedes? ¿En qué momento fue donde Cristo los salvó? ¿Tuvieron un momento así como Pablo que se cayeron de un caballo? ¿No? Y a lo mejor si tuvieron, pues cuéntalo, ¿verdad? Pero cuéntanos, por favor. Cuéntanos cómo fue que Cristo los tocó, que Cristo llegó a su vida. ¿Qué significa salvación para usted, para su familia? Por favor, coméntenlo abajo. Recuerden darle un like. Si no les gustó, lo pueden dar para abajo. Por favor, háganle share. Por aquí en esta área está share, no sé exactamente. Pero compartan. Amén. No, pues ya saben, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta aquí. Para nosotros ha sido una bendición haber compartido con ustedes estas palabras y esperemos que no se queden ahí, que las pongamos en práctica. Y nosotros oraríamos por ustedes, pero hacemos su tarea. Así que terminando el video, cierre sus ojos y dele gracias al Señor por darle un día más de vida y por darle el regalo maravilloso que es la salvación. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Te lo bendiga. Bendiciones. Siempre es lo mismo.